lejos de un acuerdo que deja muy desamparado a los amarillos en detrimento de toda la fuerza violeta. Así que te diría más o menos que esas son las dos noticias que pueden tener algo de recorrido lo que viene. Y la preocupación habrá que ver qué pasa este viernes. Otra vez pasó el dólar aumentando, más allá de lo realizado el día miércoles por el gobierno con esta oferta de distintas estrategias financieras de poner muchísima plata en distintos métodos de parte del Estado Nacional, pagando tasas altísimas para que efectivamente no haya un corrimiento al dólar. Y así todo, la moneda verde sobre los 1.300 pesos y las dudas siguen en materia económica y financiera de Argentina. Muy bien. Miguel, ahí vamos a retomar en segundos nada más la comunicación. Estamos hablando con el licenciado Miguel Hernán Gómez, analista político de Fundamentar, en torno a lo que viene dejando una semana, obviamente, con la cuestión económica muy, pero muy álgida y lo que tiene que ver, obviamente, con la cuestión Buenos Aires. Atención, es un fin de semana en la cual habrá cierre de listas, se cumple el plazo para finalmente conocer los candidatos en torno a lo que es esta alianza que va a debutar entre La Libertad Avanza, el PRO. Veremos qué sectores del PRO, ¿no? Cómo queda también sectores del PRO, así que estamos analizando lo que se viene, un fin de semana en la cual habrá que prestar y mucho a la cuestión política, cómo se da el cierre en provincia de Buenos Aires. Ahí retomamos con Miguel. Miguel consulta lo de Buenos Aires. Después, ¿cómo hay que mirar aquí en la provincia de Santa Fe? Porque imagino también muchos santafesinos, e incluso algunos diputados nacionales, mirando lo que se define este fin de semana, a ver qué se puede traer para aquí, ¿no? Sí, sí, indudablemente hay en el peronismo, ayer reapareció en escena el perotismo, aunque nos cueste creerlo, pidiendo una lista de unidad. Un tema difícil si se quiere, porque si hay algo que marcó la estrategia perotista, si es que se puede llamar de esa manera, al sector que conduce el exgobernador durante estos año y medio de gestión y un poco más, de Maximiliano Puyaro, fue una estrategia de un acuerdo individual, un acuerdo donde Perotti demuestra siempre sus convicciones perotistas y efectivamente jugó la propia durante todos estos meses con acuerdos que fueron muy funcionales a las estrategias de Maximiliano Puyaro y ahora aparece esta idea de una supuesta lista de unidad que yo por lo que he podido ver, no ha tenido por ahora respuestas públicas Ujú. de cómo irá rearmándose ese escenario. No, tampoco me animo a hacer a apostar algunas fichas. Creo que el peronismo en su conjunto va a tratar de dar una muestra de unidad, lo que me parece que puede hacer que eso funcione de un sentido o en otro, o que eso se confirme, va a ser efectivamente el nivel de acuerdo que se logre de acuerdo a las expectativas que haya respecto del armado de las listas, ¿no? En este caso hablamos concretamente, recordemos que las elecciones en Santa Fe ya pasaron, hablamos de un posicionamiento de cara a las elecciones del mes de octubre, que tienen en el mes que viene de agosto ya todo la reconfiguración en cuanto al armado de frentes primero y luego a la confirmación de las listas. En Buenos Aires están adelantados, entre comillas, porque van a hacer Ujú. el proceso que ya sucedió acá en Santa Fe, que tiene que ver con el armado provincial. Lo que pasa que tiene indudable proyección a otras regiones, lo que pueda suceder allí. Recordemos que también acá hay, en el caso, por ejemplo, la, del Mundo Pro, hay una constante tensión en algunos sectores en quedarse en cómo está configurado ahora actualmente el espacio y otros que pretenden pegar el saltito a un acuerdo mucho más consustanciado con el mundo libertario. ¿Dónde están los límites? Bueno, efectivamente el PRO, sectores del PRO integran el oficialismo santafesino que conduce y que ha sabido conducir Maximiliano Puyaro en términos de tener a todos contentos adentro, socialistas, liberales amarillos,
lo que represente o no hoy la UCR en el interior de Unidos, y esa tensión se trasunta en, insisto, sectores del mundo pro que quieren romper de alguna manera esa hegemonía y tensionan para jugar de manera más decidida en una alianza con el mundo libertario, que también tiene sus límites, porque no es que del otro lado los estén esperando con los brazos abiertos, porque tampoco hay un gran elector en términos de proyección nacional del lado amarillo como para que los violetas libertarios puedan verse seducidos. Entonces ahí todo está de alguna manera por Ujú. verse, da la sensación a esta altura del año que vamos a un esquema donde no hay un proyecto de claro, por lo menos de una alianza estratégica allí entre libertarios y el PRO. Pero, insisto, todo está por verse y siempre marcamos lo mismo con respecto a las elecciones en octubre, ¿no? Son 24 jurisdicciones con 24 realidades y donde la atomización del sistema político argentino tiene tales características que lo que pueda funcionar para, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, puede que no funcione, hablo a la hora de los acuerdos, no a la hora de las votaciones, puede que no funcione para lo que sucede en la provincia, por ejemplo, de Santa Fe o en Entre Ríos o en, en cualquiera de las otras jurisdicciones que uno proyecte. Miguel, consultarte acerca del cierre de semana con varias definiciones judiciales en torno al tema Javier Milei, principalmente con cuestiones de decretos, ¿no? La última novedad tiene que ver con el tema vialidad, pero la justicia que viene teniendo fallos en contra de varios decretos. Esta semana también tuvimos novedades con respecto a la cuestión de protestas y el derecho a la protesta, que también se había suspendido este decreto y ahora la cuestión vialidad, una justicia que empieza a meterse cada vez más en las cuestiones políticas de Javier Milei. Sí, todo lo que no sea Comodoro Pi, Julián, efectivamente está siendo, en la inmensa mayoría de los casos, está siendo contraria a los intereses del oficialismo. Entonces ahí hay todo un, a ver cómo explicarlo, todo un eh, espacio para la construcción, si se quiere, política, si efectivamente se quisiera pasar a la acción política, fundamentalmente en sectores como la Cámara de Diputados y Senadores, y tomar medidas, decisiones políticas de peso y hacerse cargo de parte de diputados y senadores de plantar banderas frente a situaciones de esta característica como la eliminación lisa y llana de dirección nacional. Por ahora parece ser la justicia la que da la primera señal. En el caso de vialidad, ordena la suspensión de la medida por el plazo de 6 meses. El gobierno anunció que va a apelar, pero indudablemente pone la pelota en otro lugar que no es precisamente el que el gobierno desea, porque independientemente que cómo funcionen o no o cómo se aplique o no las decisiones de la justicia, eh, hay un límite y honestamente ese límite no lo está poniendo la política, más allá de que escuchamos todos los días declamaciones de dirigentes políticos ofendidísimos con la situación del cierre de vialidad. Yo, la verdad, a veces leo y tengo el problema que para algunas cosas tengo una memoria, no sé si prodigiosa, pero sí que tengo algunas referencias, y uno cuando ve los discursos que avalaron, que sirvieron para avalar la ley bases, o que Ujú. hicieron silencio con el famoso decreto 70, dictado allá por diciembre del 2023, y ve ahora algunas indignaciones, la verdad que no puede dejar de enojarse, porque no hay mucho que mirar para atrás si uno recuerda, ni revolver demasiado, si uno recuerda las afirmaciones del propio Milei respecto a cuál era su rol como topo del Estado a los fines de qué podía efectivamente realizar. O llegar al extremo de los carteles que tuvimos como gran Ujú. noticia esta semana en la provincia de Santa Fe, donde el gobierno de la provincia ha colocado carteles en las rutas nacionales diciendo que esas son el Estado, es responsabilidad del Estado Nacional, y que esos mismos carteles, esa misma estrategia, con esa misma topografía, con esos mismos colores, se colocaban en la época de la gestión de Omar Perotti
y donde se tiraba efectivamente la responsabilidad sobre el Estado Nacional y sobre el Estado provincial que supuestamente nada hacía. Bueno, en Santa Fe, si se utilizara la misma estrategia, habría que poner debajo la ineficiencia del propio ministro Enrico, hombre que sabe tener 3 cargos, como charlábamos esta semana, que ya viajó no sé qué cantidad de decenas de veces y que no ha logrado nada en materia de lo que efectivamente el gobierno nacional pueda garantizar o no, y que en realidad, si bien las rutas nacionales a diciembre de 2023 no eran efectivamente un lugar que se pareciera al mundo, a países desarrollados, había, por lo menos en muchas áreas, mantenimiento. Insisto, esto no significa que la situación anterior Era la estuviera ideal. bien, ni mucho menos. Quien circule, por ejemplo, por la Ruta 33 sabe de un deterioro que ha sufrido desde también décadas y que nunca se tomó la decisión política firme de que efectivamente esa ruta sea convertida con mucha decisión política en la famosa autovía que no ha sido. Bueno, eso se ha deteriorado. Eso se avaló para que ese deterioro suceda y hoy algunos tratan de correrle el cuerpo. Bueno, me parece que, si, insisto, si, volviendo al comentario inicial, si hay una decisión política, como demuestran algunos actores de la gran política nacional, de ponerle límite a las decisiones de Javier Milei, tan terribles en términos de lo que representa en el presente y con proyecciones sobre el futuro. Y no hablamos del INTA, no hablamos del INTI, no hablamos del Garrahan, hablamos, en el caso de las rutas, si proyectamos todo eso y vemos, y efectivamente la política en la Argentina se pusiera los pantalones largos, efectivamente los opositores están en condiciones de ponerle límite a Javier Milei en este tipo de situaciones. ¿Lo harán? Bueno, ojalá que uno pudiera trasladarle a los oyentes ciertas esperanzas. La verdad que por ahora lo que uno ve es mucho acting y poca decisión política de hacerse cargo de revertir situaciones que son demasiado gravosas para la gran mayoría de los argentinos. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Julián, te mando un abrazo y un excelente fin de semana para todos y Muy, pero todas. muy buen fin de semana, exactamente. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel.